La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina Valladares desde Washington. A continuación, ¿qué tendremos hoy en Visión 360? Testimonios desoladores de una plaga que no cesa. Yo temblaba del miedo. Organizaciones alertan que comunidades latinas son más vulnerables a sufrir violencia doméstica en Estados Unidos. Residuos de tela que crean conciencia. Yo los convierto en accesorios o en aplicaciones. Así funciona el upcycling, la nueva tendencia ecológica por la que apuestan diseñadoras venezolanas. Y por esa sobrecarga de cuidado, las mujeres se han quedado atrás. Según Naciones Unidas, las mujeres dedican más de 2 horas diarias que los hombres al trabajo doméstico. E historietas de superhéroes que cuestan más que muchos diamantes. Y este cómic vale $3 millones. Le mostraremos las ganancias millonarias que genera el mercado de los cómics vintage. Esto y más en Visión 360. A continuación. Empezamos esta edición de Visión 360 con un problema que, lejos de solucionarse, va en aumento en Estados Unidos. Hablamos de la violencia doméstica. Según organizaciones, las comunidades latinas son las más vulnerables a padecerla y el número de casos supera al promedio nacional a pesar de ser el tercer grupo demográfico del país. Alertan que la falta de información es un factor determinante para denunciar los casos y que por eso es importante que se invierta en dar a conocer las políticas de protección existentes a las víctimas. Les informamos que el siguiente reportaje puede herir su sensibilidad. Como a los 2 años empezaron los problemas, me empezaba a golpear, me empezaba a insultar, golpeaba a la niña también. Esta es la historia de María, a quien hemos cambiado el nombre para proteger su identidad. Una inmigrante que llegó a Estados Unidos con tan solo 18 años huyendo de la violencia pandillera. Ellos me tenían trabajando y pues yo no ganaba lo que era absolutamente nada. Relata que al llegar sus propios familiares la explotaban, lo que a su vez la empujó a involucrarse en relaciones abusivas. Conocí al papá de los otros niños que tengo. Salí embarazada después del otro niño. Todo el tiempo fue así, golpes, maltrato, verbal, físico. Me liberé de una situación abusiva y para volver a caer a lo mismo. Hasta que en algún punto la violencia se volvió insostenible. Y cuando me agarró del cuello me aventó a la cama. Cuando me tiró a la cama, se me tiró encima. Cuando se me tiró encima, me agarró de las 2 manos. Él agarró una almohada, me la puso en la cara, me estaba ahogando. La experiencia de María no es aislada. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el 34,4% de las latinas dicen haber experimentado violencia doméstica en algún momento de su vida. Una cifra que supera el promedio nacional en Estados Unidos y que Ana Artiga conoce de primera mano. Yo quiero ayudarle a las inmigrantes, a las madres inmigrantes, a que no pasen lo que yo he pasado, por lo menos darles una guía, una educación, que no se sientan solas como yo me sentí. Ana experimentó violencia por parte de una pareja abusiva hace 15 años y hoy ayuda a mujeres como María conectándolas con recursos y organizaciones. Y les hago saber, si ustedes viajaron de tan lejos y tener ese coraje de cambiar las circunstancias de su vida, ya, pues ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Si aquí estamos privilegiados, tenemos leyes que nos apoyan. Organizaciones que defienden a las víctimas de violencia doméstica señalan que el principal desafío con la comunidad latina es el desconocimiento sobre sus derechos y de los programas y recursos que los protegen. Las personas a menudo se sienten desesperadas y creen que están solas y que no existen recursos ni servicios para ellas. Y muchas veces el perpetrador les dice eso o les hace creer que el abuso es culpa suya. Así como el temor de que una eventual denuncia suya pueda impactar en su estatus migratorio. Cada persona que está experimentando eso debe
tener este coraje, ¿no? De llamar a la policía, denunciarlo, o también de solicitar una orden de protección. Eso no tiene impacto sobre su estatus. El Servicio Migratorio de Estados Unidos contempla mecanismos de protección para quienes hayan sufrido violencia en territorio estadounidense, aun cuando se trate de inmigrantes indocumentados. La visa U y la ley contra la violencia hacia la mujer, conocida como VAWA, abren un camino hacia la residencia para quienes sufrieron violencia doméstica. Vías que personas como María han utilizado para protegerse de sus agresores. Y mientras espera una resolución de su petición inmigratoria, María cuenta lo que la mantiene fuerte en medio de los desafíos. Mis hijos son mi motor, porque por ellos son los que lucho día a día. Belén Mora está con nosotros para ampliar este tema y queremos saber cuáles son las vías migratorias para proteger a las víctimas y supervivientes de la violencia doméstica. Carolina, ¿y existen mecanismos de protección, 2 mecanismos de protección para sobrevivientes de violencia doméstica? Hablamos en primer lugar de la visa U, conocida comúnmente como visa U, estatus U de no inmigrante. Este tipo de visas está reservada para personas o víctimas de ciertos crímenes, entre los que se señala la violencia doméstica. Este mecanismo de protección fue creado en el marco de la ley contra trata de personas. Es para personas que pueden demostrar un abuso físico o mental resultado de un acto criminal, de una violación de alguna ley estadounidense que se haya cometido en territorio estadounidense o no. La persona brinda asistencia a las agencias federales en la investigación de cualquier acto criminal. La duración es de 4 años, es decir, es un mecanismo de protección temporal. Sin embargo, brinda un camino hacia la solicitud de una residencia. Esta es la primera manera de proteger a las víctimas. Existe otro segundo mecanismo y este segundo mecanismo tiene que ver con una posibilidad para que aquellas personas que hayan resultado víctimas de algún tipo de violencia puedan acceder a una tarjeta de residencia permanente bajo de la Ley de Violencia contra las Mujeres, conocida como VAWA por sus siglas en inglés, y está reservada para personas que hayan sido víctimas de violencia por parte de residentes o de algún ciudadano estadounidense que puedan presentar una petición por sí mismos, es decir, la persona no necesariamente tiene que dar su consentimiento para la presentación de la petición, y precisamente fue creada con la intención de proteger a las sobrevivientes o a los sobrevivientes y a las víctimas, hombres o mujeres en este caso, para que no sean víctimas o no sean pasibles de manipulación o a coacción por parte de personas o ciudadanos estadounidenses que usen el sistema inmigratorio para este caso. Gracias por el informe. Al regreso, entre hilos y moldes de costura, un grupo de mujeres de Medellín confeccionan juntas un futuro para la paz. Y también, en minutos, la moda circular se afianza en Venezuela. ¿De qué se trata? En minutos, en Visión 360. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
Seguimos en Visión 360 y ahora vamos a Colombia, donde entre puntadas de hilo, agujas y máquinas de coser, un grupo de mujeres en Medellín le apuestan a la paz. Quienes vivieron el rigor de la guerra por muchos años, perdieron seres queridos y sueños. Hoy cosen y confeccionan juntas y se dan apoyo para seguir adelante. Claudia Cano, de La Voz de América, nos cuenta sobre este proyecto que une a víctimas, victimarios y sociedad civil de un duro pasado que ahora diseña un presente armonioso para dejar un legado de reconciliación. En este barrio cambiamos el sonido de las balas por el sonido de las máquinas de coser. Este es el sonido que ahora reina en este barrio de Medellín, dejando atrás un pasado violento de 50 años que marcó a Colombia. Que no hay cosa más dura que usted ver que en un enfrentamiento que sus compañeros, compañeras, niños menores de edad, tanto adultos como viejos en un combate, es demasiado duro. Desde niña, Leticia tuvo que empuñar armas. Por razones fuera de su control, formó parte de la guerrilla por más de 6 años. Cansada de la guerra, se desmovilizó y ahora sus manos dejaron atrás las municiones y manejan agujas e hilos con las que crea prendas de vestir con mensajes de paz. Pero gracias a Dios, vea, esas armas me cambiaron por unas máquinas de coser muy buenas que hay en Santa Lucía. En el mismo grupo está Guillermina Valencia, también víctima de la violencia, aunque desde el otro bando. Mi esposo fue detenido desaparecido, encontrado asesinado. Hace 38 años, con solo 3 de casada y una bebé de 2 años, no imaginó que sería sometida de por vida a un dolor indescriptible. Estábamos en la finca y se lo llevó el ejército. La 14ª Brigada se lo llevó supuestamente por colaborador con la guerrilla. ¿Y qué le hicieron a su esposo? Más fácil decirle que no le hicieron. Si hay trabajo, no hay un momento como para estar desocupado y peleando y hablando de guerras. Han pasado muchos años y muchas historias de perdón y reconciliación, y hoy la Comuna 13 se ha convertido en una zona donde extranjeros llegan cada día para escuchar esas anécdotas. Antes del 2000, antes de la Operación Orión, la policía no llegaba hasta acá, porque cuando ya venía por San Javier, por el cementerio, desde arriba le disparaban, pues los vigilaban con binoculares. La Ley de Víctimas de Colombia reconoce cerca de 24.000 a partir de 1985. Desde entonces, mujeres como Guillermina y Leticia dejaron sus roles de víctima y victimaria para coser un mismo sendero de paz. Yo en Santa Lucía soy como la líder del proyecto de confesiones de Santa Lucía. El proyecto se llama Confesionamos para el Futuro. Hacemos paz. Estas mujeres, conocidas como tejedoras de paz, unen sus manos para demostrar que, aunque el dolor aún está latente, es el perdón el punto de partida para emprender la construcción de la sociedad. Claudia Cano, Voz de América, Medellín. Y seguimos hablando de moda porque cada año esta industria genera 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Para contrarrestar este efecto, hay iniciativas que buscan darle una segunda oportunidad a prendas que llevan años guardadas en nuestro armario o a piezas que regularmente van a terminar en el cubo de la basura. Aunque en Venezuela estas alternativas aún no son masivas, hay diseñadoras, eso sí, y artistas que tienen claro que el futuro de la moda es crear conciencia. Adriana Núñez conversó con algunos de ellos. Esto, por ejemplo, aquí en el taller de Mercedes Noel, en Caracas, cualquier retazo de tela se convierte en una nueva pieza. Pero todo esto es desecho. Desecho. Mercedes trabajó durante una década en 2 de las más reconocidas tiendas de lujo para novias del mundo. Pero desde hace 3 años promueve en Venezuela la llamada moda circular. El upcycling es darle más valor a algo que no lo tiene. Yo trabajo con desechos literales, son remanentes de tela. Por ejemplo, si yo hago un velo, de ahí van a quedar unas esquinas de tul que no puedes hacer ni una camisa, ni una falda, ni un vestido porque son muy pequeños. Entonces yo los convierto en accesorios o en aplicaciones. Esto también es upcycling. Esa preocupación por los residuos de tela la comparte con otras venezolanas como Daniela Martínez, vestuarista de cine y de teatro.
De los armarios de sus parientes ha extraído atuendos para personajes de estas producciones. Bueno, esta es una braga de los 70. Digamos que la encontré en un closet familiar. La quería para mí, pero digamos que no me sirvió del todo. Pero es bellísima puesta. Y como digo, es una pieza única. Un estudio de la plataforma en línea de reventa de segunda mano ThredUp y de la consultora Global Data calcula que para 2030 en Estados Unidos la reventa de piezas de segunda mano duplicará el mercado de la moda rápida. Y aunque en Venezuela no hay estadísticas de consumo de ropa usada, Daniela se aventuró a crear su marca con prendas estilo vintage que han quedado olvidadas en closets de familiares y amigos. Sí, creo que hay cierta resistencia a la ropa usada en ciertos círculos, pero creo que es algo que con, digamos, educación y, bueno, mostrarlo también, que la ropa usada no es ropa dañada, no es ropa fea. Otra de las alternativas para resucitar aquello que está abandonado en una gaveta es el denominado patchwork, una técnica de costura que consiste en unir retazos hasta confeccionar una pieza nueva. Este bolsito, este gorrito playero, el cual es reversible y te da la oportunidad, bueno, de combinarlo de diferentes matices, diferentes pantones. Pero los promotores de estas tendencias son conscientes de que compiten con una industria que fabrica 100.000 millones de unidades al año a precios muy competitivos. Es una moda que por lo económica, por lo low cost, está el acceso de todos, que quizás este tipo de cosas son más costosas por el tema de la mano de obra. Yo siempre digo que tu armario es como un banco. Tienes un dinero, un capital, uno que usas y otro que no usas y no te produce ningún tipo de interés porque está ahí paralizado. Entonces tú puedes aprovechar esas prendas y la gente lo entiende. Con el sistema que nosotros estamos creando, tú traes 4 prendas y las cambias por 4 prendas. Entonces esas prendas después las puedes volver a traer y llevarte otras. Los números de la moda circular a futuro son alentadores. De acuerdo con el mismo estudio de Global Data, 62% de los consumidores de la generación millennial y de la generación Z aseguran que buscan un artículo de segunda mano antes de comprar uno nuevo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Y quédense con nosotros porque ya regresamos con Manzanas de la Paz, así se llama la iniciativa que combate la desigualdad de género en Colombia. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Más de 340 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema en 2030, según el más reciente informe de las Naciones Unidas. Conscientes de ello, en Bogotá, Colombia, han creado las Manzanas del Cuidado, una iniciativa que busca combatir la exclusión social. Jair Díaz nos cuenta. Gracias a estos envueltos que vendo en la calle, le he podido dar una estabilidad económica a mis hijos. Desde muy temprano, Alba prepara estos bollos de maíz conocidos como envueltos o chuspados. Con 46 años dejó atrás su sueño de ser docente porque remontar la economía de su casa era prioridad. Inicié con 5.000 pesos, gracias a Dios y a la ayuda de mi mamita, que fue quien me enseñó. Le he podido terminar entre los dos la universidad a mi hijo. Como muchas, Alba es madre soltera y cabeza de familia. Salió de su natal Moniquirá, una población en el centro oriente de Colombia, pues los hombres eran los únicos considerados para las labores del campo. Así que vino a Bogotá para cambiar su realidad. Ya que tenga un día maravilloso. Sí, señora, muchísimas gracias. Expertos apuntan a que bajas oportunidades laborales y desigualdades económicas y sociales rodean a la mayoría de las mujeres en la región. Condiciones que se repiten solo por ser mujeres. Tienen que ver con la feminización de la pobreza, la desigualdad de género, la exclusión social, entre otros aspectos que limitan el acceso y disponibilidad de alimentos o de los recursos para obtenerlos para mujeres y niñas. Esa sobrecarga asignada a las mujeres es producto de un machismo estructural que dice, todo ese trabajo del hogar y del cuidado de las personas se lo asignamos a las mujeres. Yo le coloco esto mismo y eso le mantiene el calor. Pensando en realidades como las de Alba, en Bogotá surgieron las Manzanas del Cuidado, un programa que intenta estrechar las brechas en la igualdad de género en el campo laboral y educativo. Le ofrecemos a las mujeres aquellos servicios que ellas han sacrificado por esa sobrecarga de cuidado. ¿Cuáles son? Su formación, su bienestar y respiro y la generación de ingresos. Desde su creación, solo en Bogotá se han consolidado 20 Manzanas del Cuidado que han atendido a más de 400.000 mujeres. Y por esa sobrecarga de cuidado, las mujeres se han quedado atrás. Mujeres que como Alba lo dieron todo por el hogar y que ahora ven la oportunidad de volver al camino de sus proyectos personales. Me gustaría cumplir mi sueño de ser docente. Sin embargo, y a pesar de los logros, las Manzanas del Cuidado se enfrentan a un gran escollo: eliminar el estereotipo socialmente aceptado de que las mujeres son las únicas responsables de las labores del hogar. Para tener una idea, según la encuesta nacional del uso del tiempo de 2017, solo en la capital colombiana 9 de cada 10 mujeres realizan estos trabajos no remunerados, a diferencia de los hombres, donde el número es 6 de cada 10. ¿Bocadillo con queso o con queso? Y así como en Bogotá, este programa puede ser aplicado en otras zonas con miras a revertir los pronósticos de la ONU, que supone que un 8% de la población femenina mundial vivirá en la pobreza extrema para 2030 si no se hace algo para cambiar la tendencia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y ellos mantienen ahí calienticos. Quédense con nosotros porque al regreso las jugosas ganancias que genera la reventa de historietas de Batman o Spider-Man. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Es conocido el furor que despiertan los dibujos animados, una industria que maneja millonarias sumas cada año en eventos, películas y producciones. ¿Cuánto podría llegar a pagar por una historieta de los tradicionales personajes de ficción? Puede que, si usted no es fanático, gastar en esto no sea una prioridad. Pero para Angélica Andrade, que ama a los villanos, no hay límite de costo para su pasión. Hace como 10 años gastaba más. Creo que uno de los más caros que compré, creo que fue como casi $100. Pero era un gusto que yo siempre tenía desde niña. Creciendo fue un poquito difícil porque mis papás no entendían mucho, o no me compraban mucho de esto. Pero ya que me casé, tengo una hija, ya mi budget tiene que ser un poquito más pequeño. ya no puedo gastar $100 como antes. Como Angélica, millones de fanáticos invierten en productos varios que prolongan el hobby y aseguran jugosas ganancias con el paso del tiempo. Sitios web especializados estiman que este año las ganancias de la industria podrían superar los $2.000 millones. De colección, ahorita ya no estoy coleccionando tantos cómics, estoy coleccionando más que nada manga y ahí sí me he gastado un poco más. Tengo como unos 60 libros, fácil. O sea, casi 1,000. A mí también me gusta ir a las convenciones, la registración, más el viaje, más todo. Sí, fácil son $1,000 a $2,000. Batman, Spider-Man y Superman son tradicionales personajes de ficción que han acaparado fascinación por años. Pero más allá de los millones de admiradores de sus superpoderes y misiones de rescate, su imagen cuenta aventuras y además suma dinero en viejas ediciones de historietas que logran récord de ventas. Según el sitio de certificación oficial de cultura pop, CGC Comics, esta edición de Superman fue vendida por $5.3 millones en una transacción privada. En esencia, estos son cómics antiguos, veras hileras de libros por valor de $millones. En 2022, Heritage, la casa de subastas de cómics líder en Estados Unidos, reportó ventas superiores a los $195 millones, un aumento del 7% con respecto al año anterior. Los minoristas en línea se han dado cuenta de este mercado y portales como eBay han establecido una presencia significativa en la industria. Incluso hay algunos cómics que pueden valer más que un diamante. Este de aquí es de Bob Kane de DC, cómics de 1939. Esta es la primera aparición de Batman en un cómic. Este cómic en estas condiciones vale aproximadamente $400,000. Este es el número 1 de Marvel Comics. Esta copia es una de las mejores copias que se sabe que existen en el mundo. Y este cómic vale $3 millones. Es caro. Ahora mismo tenemos aquí $40,500. Es la primera vez que aparece en el cómic Adam Widow. Creo que su precio se debe primero que el cómic está en muy buenas condiciones y tiene buena impresión. Y si bien las ganancias suben y bajan, expertos señalan que el gusto por los cómics sigue a pesar del paso del tiempo. Los seguidores de superhéroes y personajes animados siempre están atentos a comprar los ejemplares exclusivos que podrían transformarse en una inversión millonaria, siempre y cuando evite la tradicional mancha de café. Desde Ciudad Gótica, Ronen Suar, Voz de América. No, mentira. Desde Nueva York. Así llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.